Nuevamente queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy en nuestro diálogo profético hablaremos acerca de los decretos imperiales. Ya vimos el decreto de Ciro, justamente que le confía al gobernador Zorobabel, y justamente con el sacerdote Josué fue el primer decreto, y hoy vamos a hablar del segundo decreto que Darío, el persa, emitiera para poder que el pueblo de Dios tuviera otra porción dentro de los planes de Dios. Dios lo fue llevando digámoslo así, por partes, por porciones, y hoy vamos a ver esa parte, esa porción que Dios permitió para que el pueblo de Dios comenzara la inmigración hacia su tierra. Pero para eso yo quiero pedir la oración del Señor, encomendarnos a Él para que Él dé la bendición sobre nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito Señor sea su nombre. Gracias por que tú eres bueno y nos has confiado este tiempo para nosotros poder proclamar estas verdades tan impresionantes para nuestras vidas, y verdades, Señor, que nos está permitiendo conocer más acerca de quién eres tú, Señor. Gracias por confiarnos y darnos ese privilegio, y lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 También quiero compartir, aquí estamos en la mesa, el pastor Contreras. Pastor, es una gran bendición que hoy comparta con nosotros. Quiero dejarles un saludo, amigos, decirles que estamos muy complacidos que nos sintonicen, desearles la más rica bendición de parte de nuestro Dios y que juntos disfrutemos del estudio de la palabra. Leeremos textos. Básicamente nos vamos a concentrar en este personaje, Darío I, el persa, gran rey, y su decreto que tiene relación con los eventos proféticos. Que el Señor nos ayude para que cada vez nos quede más claro lo que el Señor revela en su palabra. Gracias, pastor. También me acompaña Willy. Es una gran bendición, Willy, que tú nos acompañes hoy también. Amén. Gracias, pastor, por la invitación, pastor Contreras. Qué alegría tener este diálogo bíblico y tener la alegría de que todos ustedes, queridos televidentes, nos dan el honor de poder pasar a su hogar y ser parte de este mensaje de bendición que es el estudio de las profecías. Esperamos en Dios de que nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo y que podamos seguir estudiando estos temas tan importantes que nos preparan para un futuro venidero. Gracias, Willy. Como vimos, el libro de Daniel es un libro que ilustra todos los planes de Dios y cómo Dios está en control de todo lo que es el mundo, la humanidad, su gente. Y sabe una cosa, vemos nosotros que los planes de Dios nadie los ha podido estorbar, aunque hayan potestades infernales peleando, siempre Dios es el que tiene la victoria. Y qué lindo es, mis hermanos, estar del lado de Dios. Amén. ¿Verdad? Qué lindo es saber que Dios no ha peleado tantas batallas y no ha perdido ninguna batalla. Por eso es lo importante del estudio del libro de Daniel, sus profecías, y específicamente comenzamos hablando del imperio de Nabucodonosor, el imperio de oro, la cabeza de oro, y hoy estamos específicamente hablando del imperio de plata, el imperio de los medos y los persas, y hemos hablado de uno de los generales quizás más prominentes, el general Ciro, pero hoy vamos a hablar de otro gran hombre, otro general, el Darío I, ¿verdad? Sí, Darío I, el persa. Amén. De él vamos a hablar quién es Darío, y ahí me gustaría, Willy, ¿quién es Darío realmente? Después de Darío busca el decreto de Ciro, según el comentario, y expide un nuevo decreto, según capítulo 6 de Esdras. Dice, Darío busca el decreto de Ciro y expide un nuevo decreto para continuar la construcción. Ahora, pastor Contreras, ¿la construcción del templo o la construcción de la ciudad? Un tema fascinante, amigos, y queremos dedicarle tiempo a esto. Y es que en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25, particularmente el 25, cuando se nos dice cuándo empezarían los tiempos proféticos, se habla de una orden real para reedificar a Jerusalén, y la ciudad y la plaza serían reedificados en tiempos muy angustiosos. Allí no se nos está hablando de una orden para reedificar el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Y como ha habido sucesivos decretos reales que favorecían a los judíos en esa repatriación y reedificación, es muy importante definir
¿Cuál de esos decretos es el que cumple con la profecía bíblica? Vamos a poner entonces Daniel capítulo 9, versículos 24-25, en que el ángel Gabriel le revela a Daniel el desarrollo de 70 semanas como cumplimiento de la profecía del capítulo anterior de las 2300 tardes y mañanas. Se les había revelado a Daniel la profecía de tiempo, tardes y mañanas, y en el capítulo 9 ahora se le va a especificar, 70 semanas son para tu pueblo, están cortadas para tu pueblo, están determinadas para tu pueblo, o decretadas, traducen otras Biblias también. Y entonces ahí es donde se dan detalles de cuándo empezaría estas 70 semanas, que simultáneamente también es el punto de partida para las 2300 tardes de Daniel 8. Leamos pues entonces Daniel 9, versículos 24 y 25. 70 semanas han sido decretadas, traduce la Biblia de las Américas. Recordemos que la palabra hebrea allí, en hebreo posterior, significa cortadas. Han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo, o el santo de los santos, traducen otras Biblias. Y ahora entonces, en el versículo siguiente, va a dar la clave del punto de partida, que es lo que más nos importa. Has de saber y entender que desde la salida de la orden, se entiende orden real, para restaurar y reconstruir a Jerusalén, no al templo, sino a la ciudad, hasta el Mesías príncipe, que es Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, tiempos muy duros, que fueron los tiempos de Nehemías. Bien, los 3 grandes decretos conocidos son el de Ciro, en el año 538, esto nos lo cuenta Esdras capítulo 1, allí dice Ciro en qué consiste su decreto, él da orden de parte de Dios que la gente se repatrie, vuelva otra vez desde Babilonia hacia su patria, Jerusalén, y que carguen todo el mundo les entregue bienes para reconstruir el templo, y que aún de parte del gobierno se le da también dinero para ayudarles a la reconstrucción del templo. Esto ocurre en el 538. 18 años más tarde entra en escena Darío I, el Grande, del cual ya vamos a comentar un poco más de este personaje, un fuerte general, y entonces él comienza a gobernar en el 522 a.C., pero el libro de Ageo nos dice que en el segundo año es cuando él va a dar ese decreto, y solamente que en el libro de Esdras nos cuenta los detalles del decreto. Esto es 520. Al leer Esdras 5 y Esdras 6, que recomendamos, amigos, allí se ve la naturaleza del decreto. Ordena reconstruir, o mejor, continuar con la orden de Ciro en reconstruir ¿qué cosa? Y la pregunta de Willy es la ciudad o el templo. Esto es muy importante, porque la profecía exigía que se cumpla la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, no dice el templo. Bien, en el caso de Ciro, ya dijimos, uno lee Esdras 1, allí Ciro específicamente menciona que da la orden para que reconstruyan el templo. Con Darío, exactamente lo mismo, continúa también, es la reconstrucción de la casa de Dios, dice así con frecuencia Esdras 5 y Esdras 6. Pero con Artajerjes, que va a ser un rey posterior, luego de Darío I viene Asuero y luego el hijo Artajerjes. Él es el que va a dar la orden de reconstruir la ciudad cuando le dice a Esdras que con pena de muerte, multa y destierro castiga a quienes no cumplan las leyes que Esdras tenía que imponer. Y esto está hablando entonces de una reconstrucción total, general de la ciudad, con cárceles, etcétera, y pena de muerte, ya no del templo. Bien, amigos, al estudiar los decretos, allí hay quienes acusan a quienes estudiamos la profecía, ¿por qué ustedes escogen este decreto y este otro, y este sí, y aquel lo dejan de lado? Cualquiera puede ser los decretos. No, no es así, amigos, no es que cualquiera. Primero, la profecía dice que la orden era para reconstruir a Jerusalén. Por lo tanto, los 2 primeros decretos, el de Ciro, 538, y el de Darío I, en el 520, no encajan. El de Artajerjes, del año 457, ese encaja, que reconstruya Jerusalén, y al sumar entonces las 70 semanas, los 490 años, ahí sí nos lleva hasta el Mesías príncipe, año 27 de la era cristiana, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma en su bautismo, y por 3 años y medio, si fue en octubre del 27 hasta abril del 31, Jesús llevó su ministerio,
Y luego de abril del 31 hasta octubre del 34, cuando martirizan a Esteban y persiguen a los cristianos, los expulsan de Jerusalén, se cumplieron las 70 semanas. Entonces allí encaja perfectamente con el tercer decreto, el de Artajerjes. Y amigos, las consecuencias también son sorprendentes. Las 70 semanas son la primera parte de los 2.300 tardes y mañanas. Al seguir entonces, si ya tomamos 490, quedan 1.810 restantes. 1.810 más 490 va a dar el arco grande de 2.300. Si sumamos al año 34, que es el año de la expulsión de los cristianos, el martirio de Esteban, como el cierre de los 490 primeros años, los 1.810 restantes, 1.810 más 34 nos lleva a 1.844. Y allí hay un evento muy importante en el cielo, en la tierra también. Así que por eso se dedica tiempo a conocer profundamente la profecía, el principio de día por año, todo lo que se pueda estudiar y examinar y poner en la mesa, para que nos quede claro el mapa por el cual el pueblo de Dios tiene que transitar. También menciona algo interesante, pastor, acerca del templo, según capítulo 6, verso 13. El templo se termina con la ayuda de los enemigos y la dirección de los profetas. Muy bien. ¿Verdad? Se observa la fiesta de la dedicación, 19, y la Pascua. Eso es referente al templo. Al templo. O sea, pero eso no es de acuerdo al decreto. Eso es por eso que estamos invirtiendo el tiempo de estudiar todos los decretos. Ya miramos el de Ciro, ahora nos va a tocar estudiar el de Darío. Vamos a leer Esdras 5, Esdras 6, lo que incluso en Esdras 4, ahí se habla que también hubo persecución de los enemigos samaritanos contra los judíos en el tiempo de Ciro, en el tiempo de Darío, en el tiempo de Artajerjes. O sea, ahí se mencionan los 3 decretos en Esdras 4 y da detalles, dan las cartas que los reyes recibían, los reyes persas, y leían y decían, sus enemigos decían, ustedes los monarcas lean las cartas y vean, investiguen de esta gente revoltosa, los judíos que están levantando aquí sus construcciones para atacarlos a ustedes. Y los reyes persas leían y lamentablemente daba resultado. Ahí entra lo que se comentó en la emisión anterior de los ángeles malignos que penetran en las mentes, confunden a los monarcas, y la necesidad de orar intensamente en intercesión por nuestros príncipes y gobernantes para que Dios no permita la influencia maligna en las mentes de ellos y puedan dar los decretos correctos. En el caso de Ciro, de Darío especialmente, se van a leer que él tuvo que muchas veces desandar el camino. Mandaba el decreto, lo desandaba. Y estaba así por causa de estos enemigos de los judíos que entorpecían la construcción del templo y cuanto más de la ciudad que iba a venir tiempo después. Vamos a leer un poquito para entender mejor Esdras capítulo 6, verso 1. Vamos a leer esa parte que estamos hablando de reparar, de la reconstrucción. Prácticamente en este caso comienza con Ciro, la reconstrucción del templo, y es continuada, es una forma, lo continúa Darío, dice. Entonces el rey Darío dio la orden, 6.1, de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, o sea, la reconstrucción del templo de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de ahí, dejad que haga la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en el lugar. Ahí está
Comienza Darío y lo confirma, Sí. perdón, lo comienza Ciro, Ciro. y lo confirma Darío. Así Es lo que está diciendo que reedifique, es una nueva orden. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Este es el decreto de Darío, para que ofrezcáis sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Ahí Darío quería su porción de bendición, ¿no? También por mí es dada orden en cualquiera que altere este decreto se les arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Qué interesante, ¿no? Ahí está el decreto, es reafirmar lo que Ciro había comenzado, lo que era la reedificación del templo. Ahora, pastor, algo interesante, ¿no? Que me llama la atención esto, Willy, me llama la atención el asunto, ¿no? Cuando dice acá, bueno, habla de la voluntad, pero aquí hay algo que me llamó la atención, dice aquí. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, está hablando del Dios de los hebreos, ¿no? Destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Hombres temerosos, ¿no? O sea, vimos en nuestros programas anteriores cómo estos reyes persas tenían mucho temor a sus dioses, pero en este caso como que se aplica también al Dios de los hebreos. Hay una gran reverencia, gran respeto, y prácticamente el decreto es como sellado, dice, cualquiera que se interponga en este asunto verá, en este caso, de cambiar o destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto. Qué importante. Agrego esto, Benedicto, algo que hacía falta para tener el cuadro más completo, y es, saben amigos, no alcanza con que nosotros tengamos un decreto, el ok del gobierno, si es que del lado de la iglesia hay frialdad. Es lo que está pasando en el año 520, por lo cual Dios tiene que levantar sus profetas. Es decir, Dios está atento a que se cumpla la profecía y despierta el espíritu de los reyes persas, primeramente Ciro, luego Darío. Darío va a actuar a favor del pueblo, pero hay aquí que el pueblo de Dios está dormido, por lo cual Dios ahora tiene que trabajar doble, vamos a decirlo así. Primeramente con los reyes persas, allí con su ángel Gabriel trabajando denodadamente, y gente espiritual que está orando para que triunfe la causa de Dios, pero aquí que el pueblo de Dios, el remanente en aquel tiempo, estaba dormido. Mírenlo cómo lo expresa el libro de Ageo. Allí da la fecha del decreto, del año 520. Acordémonos que Darío entra a gobernar. De paso, Benedicto, permíteme contar un poquito de Darío. Antes de que leamos Ageo, déjenme contar una breve semblanza de Darío. Acordémonos que Ciro el Grande fue el rey, primeramente general, luego el gran rey persa. Y entonces, cuando él muere en el año 530, entra en escena su hijo Cambises. Su hijo gobierna también, pero aquí que cuando él marcha por razones de rebelión que hay en Egipto, viaja, y su hermano, Esmerdis, o Bardilla también se llama, él fue muerto. Y entonces lo suplanta por 8 meses un Gaumata, que es conocido en la historia como el falso Esmerdis, ¿sí? Entonces este señor, que era un mago, es el que, habiendo asesinado al hermano del rey, entonces ahora él toma posesión y por 8 meses gobierna, haciéndose pasar por el hermano de Cambises, que estaba en el extranjero. Cuando él se entera, inmediatamente busca regresar. Esto es en
en el año 522 y muere. No se sabe bien, la historia no cuenta bien si murió asesinado o en un accidente, pero el hombre muere por el mes de junio del 522. Entonces Darío I, que era otro general, primo lejano también de Cambises, de la misma familia, pero lejanos ellos como primos, inmediatamente él va a luchar, mata al mago falso y entonces toma posesión para septiembre del año 522. Y él durante meses tuvo que pelear con varios pretendientes al reino. Había muerto la familia de Ciro, los dos hijos y Ciro ya estaban fuera, así que ahora van a tomar posesión del reino. Y este Darío, cuando toma en el año 522 el gobierno a la muerte de Cambises, Ageo entra en escena. Y amigos, este es el pequeño detalle que quería contar. Darío, al segundo año de su reinado, 520, él entra en el 522, 2 años más tarde, 520, va a dar el decreto, pero un decreto en el que el pueblo de Dios está dormido. Esto es como una bofetada para nosotros, porque cuántas cosas Dios quiere hacer por su pueblo, y ve a su pueblo que está, vamos a leer el texto de Ageo ahora, y necesita Dios que se despierten, por ello envía profetas. Pero amigos, Dios puede despertarnos de modos inesperados y dolorosos también. Estemos siempre preparados. Leamos pues el libro de Ageo, capítulo 1, los primeros versículos. Leo así: en el año segundo del rey Darío, año 520 antes de Cristo, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Seguían todavía 18 años, seguía gobernando Zorobabel, el gobernador. Y también el sumo sacerdote Josué, que habían sido los líderes en tiempo de Ciro, en el 538, 18 años más tarde siguen siendo líderes. Dice entonces que se levantó al profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, con estas palabras. Esto es voz de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí hay un punto, amigos, muy interesante, y es que el cálculo profético que hacía el remanente, el pueblo de Dios en aquel tiempo, era un cálculo numérico muy equivocado. Qué diferente el espíritu de Daniel. En Daniel, nos cuenta el texto bíblico en Daniel capítulo 9, que allí por el año 538 aproximadamente, él consulta el libro de Jeremías, los 70 años de cautiverio que empiezan en el año 605, y va sumando, está cerca para que termine los 70 años de cautiverio. Pero aquí que este pueblo flojo, hace otro cálculo. En lugar de tomar el año 605 y restar 70 años de la profecía de Jeremías, acordémonos, capítulo 25 y capítulo 29 habla de los 70 años de cautiverio babilónico, ¿sí? Entonces Daniel tomó la fecha correctamente, año 605, resta 70 años, ya andaba cerca, por el 538 está cerca, que ya se aproxima los 70 años y la liberación. Pero el pueblo de Ageo en el 520 toma otra fecha. Y amigos, la fecha que ellos toman es la destrucción de Jerusalén en el 586. Yo les invito a ustedes, hagan números, del 586, resten 70 años, llegamos a 516. En el 520, en que ya se lanza el decreto, el pueblo dice: no, pero no ha llegado el tiempo todavía, faltan 4 años para que se cumplan los 70 años, así que sí hay tiempo para edificar nuestras casas, pero no, el templo de Jehová todavía no es el tiempo, y Dios se enoja. De allí el libro de Ageo. O sea, Dios dice: así que es tiempo para ustedes, para edificar sus casas, para tenerlas bien amuebladas, y mi casa, el templo, que esté así desierto, mediten bien. E incluso el texto nos dice los castigos de Dios: ustedes siembran y se echa a perder, recogen, no ganan nada, porque yo soy el que les voy a arruinar si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, que era trabajar por la reconstrucción del templo. Tuvo Dios que levantar a Ageo y a Zacarías. Ageo ya era un hombre mayor, Zacarías contemporáneo, un predicador joven. Los dos trabajaron juntos para avivar a un pueblo que hacía mal sus cálculos proféticos. Amigos, hoy nos pasa algo similar. No hace mucho tiempo hubo algún cardenal católico
que hizo un comentario sobre la segunda venida de Jesús. Y está publicado en internet y uno lo puede mirar. Este señor dijo que no podemos creer que la venida de Cristo se cumpla alguna vez, sino que cuando Jesús lo dijo porque estaba un poquito picado de alguna bebida alcohólica. Que un líder religioso diga semejante cosa, que creer en la segunda venida, o que Jesús lo dijo, es por motivo de alguna copa de más que Jesús se tomó. Es increíble. Bien, esto afloja la vigilancia, hace que quienes esperen la segunda venida de Jesús no la crean como tal, porque Jesús dijo alguna cosa como de broma, pero no, Jesús no va a venir. Cuando hacemos esto, amigos, hacemos muy mal, tratamos muy mal la profecía. Es lo que hacían esta gente en los días de Ageo. Hacían mal sus cálculos y por lo tanto vivían plácidamente, no cumpliendo lo que Dios les pedía. Reconstruyan, ya que recibieron la orden ahora de Darío. Nos faltan 4 años, del 520 al 516, falta todavía. Amigos, saquemos lección para nosotros de que seamos fervientes. De otro modo, Dios fue bueno, levantó a 2 hombres valiosos, Ageo y Zacarías. Pero en otros días Dios puede actuar de otra manera para que despertemos del amodor. Siempre, Pastor Willy, vemos este punto importante cuando hay poca comprensión acerca de las profecías. Dios tiene que levantar un profeta. Y vemos a Ageo y a Zacarías. Lo vemos, Ageo ya mayor. Me llama la atención este asunto. Ageo, ¿dónde profetizó, Pastor? Justamente ahí, entre esa gente de Jerusalén. Los exiliados. Sí, así y es. también Zacarías. Así es. O sea, no estaban en diferentes provincias, estaban en la misma localidad. Muy bien. Partiendo de ahí, vemos también que no solo a los profetas, sino también Dios hace levantar un buen espíritu entre los ancianos, ¿ya? Y el pueblo para animarlos, porque aquí justamente Satanás estaba poniendo ahí su parte, ¿no? Para tratar la manera que el decreto, o más bien dicho, que la profecía no se cumpliera. Pero hay algo bien interesante. Hoy en día, mis hermanos, tenemos algo similar, ¿no? Hoy en día podemos hacer algunos comentarios, Willy, al respecto. Por ejemplo, bueno, muchos dicen, la segunda venida de Cristo, yo lo escucho desde cuando yo era niño, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y realmente nosotros vemos que las profecías literalmente se han ido cumpliendo paso a paso. O sea, no es que el Señor Jesús se tarde en la venida, no. El asunto es que las profecías nos están marcando ese derrotero, Willy, ¿verdad? De cada evento. En San Mateo hay una parte de la narrativa aquí de San Mateo, 24. En el capítulo 24 justamente, donde nos lleva a qué eventos se van a cumplir para que la profecía cada vez más se vaya llegando al punto final. Pero un punto bien importante, Pastor, aquí en este detalle, ¿no? El cumplimiento que Dios, al ver esta situación de confusión, Dios tiene que levantar profetas. ¿Verdad que sí? Sí. Y Dios, en medio de su pueblo, está levantando profetas. O sea, ha levantado profetas. Justamente, ¿cuál es el propósito? Y entremos en ese campo. Es cierto, estamos hablando del decreto de Darío, pero es tan importante como... Esta es la otra contracara del decreto de Darío. Darío da un decreto acá, pero el pueblo que el pueblo que debe recibir el decreto, pues está en otra onda. Así, anda fuera de las profecías. Y hoy en día Dios nos ha dicho en las profecías, los tiempos señalados, al cumplimiento de los tiempos señalados, tiene que venir el Mesías, tiene que venir el Señor Jesús por segunda vez. Pero hay un punto bien importante. La contraparte, ¿cuál es? ¿Cuál es la contraparte que tenemos hoy en día? Es justamente que el Señor tarda, ¿verdad? El Señor tarda y todavía no viene. Y eso como que causa un desánimo en el pueblo de Dios, Willy. Así es, indudablemente. El enemigo de las almas, lo primero que hace y infunde es el escepticismo en la gente. En tratar esencialmente en el hecho de que empieza a tener dudas acerca de realmente si es cierto o no es cierto, de que la venida del Señor es eminente. Entonces, prácticamente, de acuerdo a los factores sociales, políticos y económicos en los cuales nos estamos atravesando, aún más ahonda ese hecho. Cuando una persona tiene una abundancia de riqueza, parece ser que ni se acuerda del Señor. Solamente cuando tiene necesidad está en busca del Señor en oración. Más allá de ello, no parece ser que no existe para esa persona. Pero en realidad la profecía y definitivamente es la brújula que nos lleva
realmente a ver la voluntad del Señor. Y los profetas, en todos los tiempos bíblicos, han sido las personas que han llamado la atención en el hecho de que siempre estaban diciendo la verdad, y por decir la verdad llegaron a perder hasta la vida, fueron apedreados, fueron torturados, pasaron por momentos muy difíciles que realmente llega a ser algo controversial, porque lo estaba diciendo al mismo pueblo, al pueblo elegido por Dios. Y como hemos mencionado, el pueblo no estaba preparado, o no entendía, o no quería entender, por las circunstancias mismas de los eventos de esos momentos históricos en los cuales estaban pasando. Había mucha idolatría. Y hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Está también, es los mismos síntomas, los mismos señales hay hoy en día en nuestra sociedad. Mas, sin embargo, todo lo que así, como me impresiona bastante, que Ciro fue elegido antes de tiempo y se cumplió, así también se va a cumplir las profecías, porque Dios es fiel y verdadero en su palabra. Y hablando concerniente al decreto, me gustaría mencionar esto acerca de las diferencias superficiales que se aprecian entre esta copia del decreto y la que se registra en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, del capítulo 1, se deben a que esta copia solo era para uso oficial, mientras que la otra fue publicada. El decreto publicado contenía el permiso para retornar a Palestina, para reconstruir allí el templo y para reunir dinero para ese fin, pero no mencionaba la decisión de Ciro de proporcionar fondos públicos para la erección del templo. Sin embargo, la copia del decreto que daba las instrucciones a los funcionarios del reino afirmaban claramente que el costo había de pagarse de la tesorería real, según capítulo 6, versículo 4. Y en esta copia también hay especificaciones exactas en cuanto a los métodos de construcción. Qué importante, mis hermanos, entramos en un nuevo punto, un punto bien valedero, acerca de un decreto, ¿no? Y es muy válido lo que tú estás diciendo, ¿no? Para que un decreto sea, por ejemplo, hoy ya no le llamamos decretos, le llamamos leyes, ¿verdad? Un decreto, una ley. Para que esa ley sea puesta en vigencia, tiene términos, ¿verdad que sí? Tiene tiempo, Así es. ¿verdad que tiene tiempo y hora en que va a entrar en vigencia? Y obviamente tiene que ser sancionado por el gobernante, en ese caso por el presidente, ¿no? Y qué importante, y eso es bien cierto lo que Willy está diciendo, ¿no? Faltaba la sanción prácticamente del gobernante, en este caso comienza Ciro y posteriormente Darío lo sanciona, digámoslo de esa manera, en nuestro lenguaje hoy en día, pastor, ¿verdad? Lo interesante es que Darío está en la línea que hace que él continúa la obra de Ciro. Él no va a contradecir lo que el rey anterior, él lo respeta lógicamente, y entonces va a apoyar lo que Ciro ya había hecho en medio de la oposición, que es la que cuenta también el libro de Esdras, que los enemigos de los judíos hicieron contra esa construcción del templo, por lo cual se retrasó. De allí que aparece en Ageo para el tiempo de Darío, y son ellos los que apuran la construcción, y finalmente ya va a terminar muy pronto esa construcción del templo, no todavía de la ciudad. Entonces, que los políticos cumplan su faena, es el caso de Ciro, de Darío, y el caso del pueblo de Dios, que cumpla su faena también, y que Dios levante profetas, hombres que inspiran, que aconsejan, que amonestan, que ellos llevan la voz de parte de Dios para decirles las verdades. Entre algunas cosas es amonestación. Es tiempo para que ustedes hagan sus cosas y descuiden esto que es mi templo. Pues Dios había sido benigno con ellos al permitir que estos dos primeros reyes, Ciro y Darío, favorecieran la construcción, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eventualmente aparecería ya la orden para terminar el resto de la construcción con los muros y demás de toda la ciudad de Jerusalén. Pero tenían que ganar tiempo, y en medio de la enemistad de estos enemigos samaritanos que hicieron tan difícil la existencia de los judíos cuando fueron repatriados. No obstante, debían confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios. En cuanto, amigos, a la hora de aplicarlo para los tiempos presentes, cuando hay quienes usan ese argumento,
siempre se habla de la segunda venida y no se produce. Quiero contarles un testimonio, y es que cierto director de una radio y televisión local aquí en Los Ángeles, o fuera del condado de Los Ángeles también, me llamó para pedirme si yo podía participar en una especie de contracara al planteo de cierto líder religioso. Y este líder predicó un mensaje que confunde, y es como reinterpretar la palabra pronto. Cuando el Señor dice en el texto bíblico que su venida está pronto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, también al final del libro de Apocalipsis, este individuo dice que deberíamos manejar esa palabra, no crear la idea de inminencia, porque hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis y no pasa nada. Por lo tanto, no hay tal cosa como inminente, como que viene muy pronto, sino que quién sabe cuándo va a venir. Cuando hablamos de esta manera, acordémonos que ya Jesús lo amonesta en Mateo 24, cuando dice que aquel que dice que su Señor se tarda en venir, lo compara con los borrachos, que están incluso con peleadores, así lo cuenta él en la parábola. ¿Por qué? Porque el Señor se tarda en venir. Y el amo vendrá a la hora que ni él piensa y lo castigará duramente. Amigos, el solo hecho, si bien no sabemos el tiempo que va a venir, puede venir en un año, puede venir en 20 años, no sabemos. Pero Dios quiere la inminencia en nuestro corazón, que siempre estemos preparados, porque apenas salimos de casa, nos atropella un auto, ya se acabó. Luego de ello el juicio, luego de ello la segunda venida o una tercera, en que se produce la resurrección. En la segunda venida, la primera resurrección al final del milenio, otra vez la venida del Señor y otra nueva resurrección, la de los pecadores. Sea lo que fuere, ya se terminó nuestro tiempo de gracia y viene el Señor. Por lo tanto, sea la manera en cómo se produzca la venida, se va a producir, y nosotros, si morimos, inmediatamente ya se produjo la segunda venida, porque apenas se despierta en la resurrección y no hay noción de tiempo. Por lo tanto, no podemos decirle a la gente, falta mucho. Siempre tenemos que estar preparados, porque no tenemos nosotros dominio de nuestro tiempo, de nuestras actividades, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, al estar preparados permanentemente, por eso la orden que el Señor da, que debería decirse siempre a lo largo de las generaciones, durante los 2000 años. Hay una profecía que nos dice que al final del tiempo, Apocalipsis capítulo 17, el misterio de Dios se va a aclarar, se va a consumar, será muy claro, y algunas citas adicionales de Elena White arrojan luz sobre el tema, para decir que veremos cosas sorprendentes, y ahí vamos a entender claramente por qué la demora. Ahí tenemos el texto que dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, la séptima trompeta, la última ya, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí va a quedar todo claro. Ahí vamos a entender por qué. Entonces, esperemos esos días, que ya van a llegar, pero mientras tanto hagamos lo que Dios pide, y es mantenernos siempre calentitos, con fervor, enseñando, predicando, nunca sugiriendo que hay un retraso, que quién sabe cuánto va a venir. Todo lo contrario, que lo expresemos en palabras, en nuestros hechos también. Jesús viene pronto. Amén. Amén. Y me gustaría añadir algo y volver otra vez a retomar el tema acerca del decreto del rey Darío. Es posible que el autor del informe oficial citado en Esdras 6 hubiera abreviado o condensado la carta de Darío y hubiera presentado solo sus partes esenciales. El resumen del decreto de Ciro y el decreto confirmatorio de Darío, el primer punto importante de la carta de Darío es una advertencia a los funcionarios de la satrapía del otro lado del río, para que no interfirieran con la obra en Jerusalén. El lenguaje de toda la carta muestra que un rey fuerte y decidido gobernaba al país. Algunos de los decretos de otros gobernantes persas, según aparecen en Esdras y Esther, revelan claramente la vacilación de los reyes que los promulgaron. ¿Qué le parece? Un hombre de personalidad, ¿no? Exactamente. Un hombre realmente que, bueno, estaba leyendo acerca de su biografía, la política exterior era un punto bastante importante para él, porque al hecho de poner a 120 sátrapas, pues eso dice mucho, ¿no? Cómo su gobierno fue distribuido. Darío Olmedo. Darío Olmedo, sí, justamente, ¿no? Como en su gobierno, prácticamente él lo que buscaba era la unidad para tener una nación fuerte. Y ahí específicamente en este decreto vemos
que el hombre es muy determinante en sus acciones. Vemos, No vacilaba en nada. no vacilaba. Me llama la atención también esta parte. Bueno, él gobernó 36 años, ¿no? No, ahí hacemos una pequeña corrección. Amigos, tenemos que distinguir entre Darío el Medo y Darío el Persa. Darío el Medo es el gobernante que entra a los 62 años, gobernó 2 años y falleció. Fue el hombre de Daniel capítulo 6. Él fue el que tomó Babilonia. Y luego entonces entra su general Ciro y él se convierte en el rey. Y Darío... Él gobierna 7 años Ciro. Sí. Y 7 años y medio Cambises, correcto. Así es. Y Correcto. entonces, luego y ahí de... entra ese Darío. Entonces ahí entra Darío en el 522. Darío I el persa. Así es. Justamente. De paso, amigos, nos pasa a cualquiera, uno se puede confundir, de corazón decimos que son tantos los nombres, solamente identificarlos, para poder ver fulano, y ya finalmente uno va mirando para ver claramente cómo se va moviendo la profecía, que es lo que más nos importa. Sí, justamente. Entonces vemos que aquí algo bien interesante en cómo la personalidad de Darío I, hoy sí ya está más claro, ¿no? Darío el Persa, Darío I, vemos nosotros que estamos hablando del 520-21 sí, al 486, ¿no? 485-86. No, ese, sí, efectivamente, Sí. 522, recordemos, entra en escena, él va a tomar el poder a la muerte de Cambises, él toma el poder, y va a durar hasta el año 485. 86, sí. Exacto, entonces que fallece y entra... 36 años. Entonces ahí entra Su hijo, Asuero, que será el esposo de Esther. que ese es nuestro próximo, va a ser nuestro próximo tema, ¿no? Así es. Siguiendo aquí con el asunto Willy, un poquito más de información acerca de Darío I. Esa era muy buena aclaración. Gracias, pastor. Muy De buena Darío aclaración. I, por supuesto. Sí, Darío I, sí. Sigamos con el relato. Sí, dice, hablando concerniente a la cultura judía, a los judíos que estaban en ese lugar, dijeron, no sintiendo ninguna enemistad contra los judíos, como es evidente por lo que habían hecho antes y por su carta a Darío, Tatnai y los funcionarios que lo acompañaban cumplieron prontamente el mandato real. El rey les había hecho saber su voluntad con palabras inconfundibles y con todo celo ellos realizaron lo que les ordenó. En parte deben atribuirse a su buena voluntad la rápida terminación de la construcción del templo. Amén. Tatnai y su séquito deben haber vuelto a Jerusalén para hacer un estudio de las necesidades económicas de los judíos y para determinar la cantidad de animales que se necesitaban para los sacrificios del servicio religioso del templo. Hay algo bien importante, pastor, y aquí una pregunta. ¿Por qué el templo? O sea, aquí hay un afán por el templo, ¿no? Que tenía, y en uno de nuestros programas pasados hablamos acerca del templo, pero hoy creo yo que estos dos reyes persas prácticamente tienen muy interés en particular por el templo. Demos gloria a Dios efectivamente por el interés de estos reyes persas de favorecerles en lo que sería la médula de la nación, que es el templo. Saben, amigos, tal vez no lo podríamos comprender nosotros a menos que tratemos de abrir nuestra mente hacia lo que es la médula de una familia. Cuando pensamos en un hogar, papá, mamá, los hijos, ¿cuál es la médula? Decimos, bueno, rápidamente es tener trabajo, tener una casa, tener el auto, o sea, lo esencial para poder vivir. A la vista de Dios no es así. Acordémonos cuál fue la médula, la esencia de Abraham. Cuando Abraham se tenía que mover, ¿qué es lo primero que él hacía? ¿Nos acordamos? Levantaba un altar. Levantaba un altar. Era la Lo médula. primerito que hacía. ¿Por qué? Porque tenía que estar en contacto con Dios, buscar al jefe, recibir la bendición de Dios, conversar con él, que Dios lo guíe, lo inspire. Pero cuando uno deja de lado el altar, la comunicación con Dios, y entonces va a hacer todo lo demás, que en el caso de Abraham, digamos, trabajar y demás, en el tiempo moderno, que buscar la casa, el trabajo, el auto, lo que fuera, y dejamos de lado el altar, dejamos de lado el estudio de la Biblia. En el caso de los israelitas, la médula era el templo, para poder comunicarse con Dios, llevar adelante los servicios de sacrificios. Los sacerdotes eran fundamentales acá, para que se restablezca la comunicación entre un Dios que los ama, que los favorece, pero que Él quiere que mantengan en alto su dependencia de Dios y su necesidad de los sacrificios. Amén. Porque Cristo estaba para venir.
Y si ellos no perdían todo de vista esto, acordémonos por qué el enojo de Nehemías en el capítulo 13, cuando las familias ya no estaban hablando hebreo, los hijos no entendían el idioma, y era la lengua de la Biblia. Si no había templo, si no había sacerdocio, el mismo capítulo 13 de Nehemías nos cuenta que Eliasib, sumo sacerdote, vació el templo para amueblar a un pariente enemigo de Nehemías. Y Nehemías llega y pone orden allí. Bien, esto es importante. El templo era primero, para poder restablecer la comunión con Dios por medio de los sacrificios. Pastor, Sí. lo dijimos en nuestra lección pasada, ¿no? Prácticamente el pueblo estaba perdiendo la autenticidad, su identidad. Su identidad. Justamente. ¿Por qué razón, mis hermanos? Recuerden algo bien importante. Dios siempre, su propósito es mantener una comunión con el hombre. Siempre es su propósito. Y lo vemos en el Edén, la constante comunicación que tenía con Adán y Eva. Justamente al entrar el pecado se rompe esa relación y se rompe esa comunicación. Más sin embargo, Dios ahora comienza a través de ¿qué? A través de los profetas. Eso es lo lindo, ¿no? Que siempre a través del espíritu de profecía, a través del espíritu de los profetas, Dios comienza a revelarle a su pueblo sus designios. Y en este caso, la idea podría llamarse de esa manera, usted lo dijo, la médula, ¿qué dijo usted? Sí. La médula central o la La médula esencia. espinal, la esencia de todo era el templo. El ¿Por qué propósito, razón? sí. Porque Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo y lo hacía, recuerden, por eso mandó a hacer un santuario, ¿verdad? Para Él poder habitar, para que Él poder bendecir a su pueblo. Esa es la intención de Dios. Por eso era la intención también de la reedificación de este templo. Dios quería tener una comunión constante con su pueblo, la Shekinah, todo eso, ¿verdad? Amén. Era la gloria de Y Dios. llevar adelante los sacrificios, todas las leyes de Moisés. Todas las Amén. leyes, ahí estaba el plan prácticamente, el evangelio, ¿verdad? Entre otras palabras, de cómo se iba a lograr la salvación para su pueblo. Y eso es lo lindo de todo esto. Un detalle Sí. quizás a tomar en cuenta, amigos, es que como ambos reyes, Ciro primero, Darío después, captan el sentido, la razón de ser del judaísmo de aquel tiempo. Y es que esta nación sobrevive gracias a su identidad religiosa. Amén. Si lo hubieran Amén. perdido, como Gloria a Dios. ocurría con cualquier otro pueblo, y se dedican a la idolatría, pues como ocurre actualmente, cuando nosotros perdemos de vista nuestra identidad espiritual, perdemos de la comunión con Dios, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos asistiendo a la iglesia, no escuchamos los sermones, ¿a dónde vamos a ir a parar? Dios nos ama y Él quiere, como ocurría con Abraham, que levantemos nuestro primer altar y allí tengamos comunión con Dios. Tenemos que agradecer a Dios, honrar, felicitar al Señor de que Él inspiró en estos dos reyes, Ciro y Darío primero, que ellos le dedicaran atención a esta parte al conocer. Es un gesto de bondad de parte de estos reyes hacia estos que habían sido cautivos, ahora liberados, la bondad de que tengan, y sin embargo la gente no lo advertía. Por eso es que Ageo se levanta él cuando dice, es tiempo para ustedes de que edificar sus casas. Ahí tenemos un ejemplo. Habían perdido de vista la necesidad de reconstruir el templo. Estaban más apurados, preocupados por sus asuntos. Amigos, esa es la lección que tenemos que aprender Amén. hoy. Si queremos bendición, Amén. Gloria a preocupémonos Dios. por reencontrarnos con Dios, de estar en comunión con Él, de buscar nuestra Biblia, leer la palabra, que Él nos hable para que se abra nuestra mente y hagamos la voluntad de Dios. Hace falta un encuentro. En aquel tiempo era el templo, hoy nuestro encuentro es en el santuario celestial donde Jesús mora e intercede por nosotros. Y una cosa tan hermosa también de que el pueblo de Israel tuvo en esa época, en esos eventos históricos que estamos estudiando, es el hecho de que por esa obediencia que han tenido, también han prosperado materialmente. Y dice acá, los judíos que habían experimentado tantos chascos y tantas dificultades durante los últimos años, no podrían haber esperado una mayor y más gozosa sorpresa que el mensaje del nuevo decreto de Darío. Amén. Y repentinamente se cumplieron las profecías de Ageo, quien les había recordado que su Dios era Él, dueño de la plata y del oro, Amén. y que les sería fácil proporcionar los medios necesarios para completar la tarea que por fe había iniciado, según Ageo 2:8. El día cuando pusieron los cimientos, el Señor había prometido, desde este día os bendeciré. Y quisiera que leamos en Ageo 2:19. Primero vamos al 8, porque está interesante el 8. A ver. Ageo 2:8 leamos, pongámoslo en la pantalla. Podamos en la pantalla estos versículos. Mía es la plata
y mío es el oro, dice Jehová de los Vamos ejércitos. al 19, 18. 19. Dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El cumplimiento de esa promesa fue maravilloso. En verdad, las bendiciones recibidas deben haber sobrepasado en mucho sus más atrevidas esperanzas. Qué maravilloso es saber esto. Qué lindo, ¿no? De la obediencia que hay en el hecho de obedecer a Dios como reflejo, la prosperidad. Dios nos prospera, queridos televidentes, si obedecemos al Señor. Si lo obedecemos de todo corazón y con todo nuestro cariño, el Señor nos va a bendecir tarde o temprano. Amén. De hecho, pastor, el mensaje de Ageo era ese precisamente, de todo es de Dios. ¿Por qué se están ocupando en el materialismo? Les decía a ellos, ¿no? Cuando todo es del Señor. Y ahí en el 19 confirma realmente dónde viene la simiente. Ahora, hay algo bien importante, pastor, y una reflexión final. ¿Cómo anda el pueblo hoy en día? Amigos, pensando en el punto de Ageo, allí el grupo se había dividido en dos grupos. Uno que se quejaba porque recordaba las viejas glorias del templo anterior que había sido destruido, y la gente joven que se gozaba gritando de alegría porque se estaba reconstruyendo. Y sin embargo Ageo tuvo que decir, este templo que parece menor que el anterior será superior porque vendrá el deseo de todas las gentes y allí lo va a habitar, hablando de la aparición de Cristo. Hoy lo mismo, amigos. A veces estamos mirando que si las glorias pasadas, la escasez presente, pero lo que importa es que Jesús está a las puertas, va a venir, y cuando Él venga, llena de gloria nuestra presencia. Tenemos que tomar en cuenta que el Señor está atento a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, a nuestra imaginación. Él ama a aquellos que lo aman, que anhelan su venida. Y hoy el tiempo es que despertemos, como Ageo hizo despertar a aquella generación. El Señor está próximo a venir y Jesús quiere ver, Dios quiere ver si en nuestro corazón hay un deseo de encontrarnos con el Maestro. Si es así, Dios nos bendecirá grandemente. Amén. Mis hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios cómo la importancia que tiene la casa de Dios. Y el pastor bien lo relató. ¿Por qué razón la casa de Dios? Hoy en día, mis hermanos, la casa de Dios está descuidada también. Es necesario un reformador, es necesario a Esdras, Nehemías, es necesario a estos hombres como Ageo prácticamente que le muestran al pueblo, porque tristemente, Willy, pastor, tristemente hoy en día es todo lo contrario, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Cuando no entendemos prácticamente la profecía, que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí es primero la prosperidad, las cosas materiales. Eres un buen cristiano en la medida que manejas un buen carro, una buena casa, eres bendecido por Dios, cuando es todo lo contrario. Dejar a un lado el materialismo, cuando ¿de dónde provienen todas las cosas? Vienen de Dios justamente. Y mis hermanos, fue una gran bendición hoy compartir esta gran lección para nosotros, hablar de Darío, este decreto tan importante de la reedificación del templo. Y bueno, venimos con el otro rey, pastor. Asuero. Vamos a hablar en nuestro próximo estudio Asuero, y vamos a hablar del rey Artajerjes primero también, ¿no? Artajerjes primero. Así que ha sido una gran bendición compartir con ustedes. No se olviden, estamos en YouTube, nuestras redes sociales, y también invitarles para mañana. Mañana tenemos un gran evento que es la celebración de Metro Evangelización 3000, testimonios de los diferentes países. Vamos a transmitir en vivo por 3 horas aquí en las cadenas de California y algunas cadenas de Estados Unidos. Así que va a ser una gran bendición que usted nos acompañe. Un abrazo a la distancia y el Señor les bendiga. Amén. Amén.